paz de Cristo, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos, amén, trayendo el mensaje, el estudio, la palabra de Dios, el pan que viene del cielo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, vamos a estar estudiando, vamos a estar escudriñando la palabra de Dios sobre el tema de la riqueza y la pobreza. Amén, pero antes de eso, quiero saludarlos a todos. Amén, deseando, esperando que todos estén muy bien. Amén, esperando que un día de estos todos nos veamos cara a cara. Amén, y estemos reunidos una vez más. Amén, como en los tiempos antiguos, como antes. Amén, ya casi le llamamos antiguos porque ya hace bastante tiempo y todo por causa del COVID-19 y todas las regulaciones que se han estado llevando. Esperemos que todo quede atrás. Amén. Y miremos nuevos horizontes, miremos nuevas cosas. Yo espero en el Señor nuevas cosas. Amén. Por algo vienen y por algo pasan las cosas. Esto que sucedió del COVID-19 es por una razón grande. Y yo sé que Dios tiene algo grande para nuestras vidas después de todo esto. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, a preparar nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros oídos para oír y para que la palabra sea sembrada. Amén. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia dándote las gracias por este privilegio, por este momento, por este día, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por todo lo que haces y aún harás en nuestras vidas, en las vidas de mis hermanos y mis hermanas y de todo tu pueblo, toda tu iglesia. Padre, te pido y te ruego, mi Dios, por cada uno de ellos, Señor, que donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, el fuego de la llama de tu Espíritu Santo esté encendido en sus corazones. Y te pido que su fe no les falte, que lleguen, Señor, a la meta, que sigan marchando, sigan firmes de pie, Señor, con su fe, con tu nombre, Señor, marchando hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Cúbrenos con tu sangre preciosa, seamos lavados, limpiados, renovados y transformados. Y sea tu Espíritu el que hable, nos enseñe, Señor, nos redarguye, Padre, nos dé entendimiento y sabiduría y recibamos tu palabra y dé fruto al 100 y 100 por uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra. Amén. A este estudio, esta enseñanza, este mensaje sobre la riqueza y la pobreza. Creo que este es un tema muy importante para que nosotros conozcamos. La Biblia enseña sobre estas cosas. Amén. ¿Qué es la riqueza y qué es la pobreza? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que afectan a la vida de una persona? Quizás a una persona rica, el tener mucha riqueza le afecte a su alma, a su espíritu. Y también en la pobreza, una persona pobre quizás sea afectada por ser pobre, pero a la misma vez, cuando estas dos tipos de personas llegan a conocer las cosas de Dios, amén, uno tiene una esperanza, o los dos tienen una esperanza, porque el rico pone su esperanza en las riquezas y el pobre pone su esperanza en Dios. ¿Cuál de estas dos situaciones le gustaría estar a usted? ¿O cuál de estas dos situaciones usted cree que sea mejor? Por eso queremos estudiar esto. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que la Biblia enseña tocante a este tema? Que lo podemos ver por donde quiera, a nuestros alrededores,
Hay gente rica y hay gente pobre. Y hay gente que vive en medio. Gente, como le dicen en nuestros tiempos, la gente de la clase media. Son los que no son muy ricos, no son pobres. Pero en este caso vamos a estar estudiando sobre estas dos clases de personas. Amén. Y al final de este estudio vamos a entender cuál es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Ese es todo el punto. Amén. ¿Qué es lo mejor para nuestras vidas? ¿Tener riquezas en abundancia o vivir una vida quizás de pobreza? Amén. Vamos a leer. Vamos a ir al libro de Lucas. Amén. Libro de Lucas, capítulo 18. Amén. Lucas 18. Lucas 18, empezando, a ver, vamos a leer 24, 18, Lucas 18. Vamos a empezar desde el verso 18, ¿amén? Desde el verso 18. Dice así, Lucas capítulo 18, verso 18 hasta el 25. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? Voy a parar en breve un poquito ahí. Pero cuando usted le pregunta a alguien, ¿crees en Dios? Sí. ¿Vas a la iglesia? ¿Vives una vida cristiana, una vida de fe? Usted le pregunta así a la gente. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Cuál es la respuesta de tal persona que usted le hizo esta pregunta? Y yo en lo personal, la respuesta que he tenido dice, yo no tomo, yo no bebo, yo no me parrandeo, yo no ando haciendo males ni nada de eso, yo estoy bien. No necesitas que venir y traerme religión o traerme otra cosa de religión. Yo soy una persona buena. Así es que no necesito yo de que me hablen de la palabra de Dios, o que me enseñen, o que me digan que yo tengo que ir a la iglesia, o que me tengo que convertir a Cristo, o que me tenga que yo cambiar mi vida. Esa es la respuesta de muchas personas, y esto es lo mismo que está pasando aquí con nuestro Señor Jesucristo y este joven rico. Porque el joven rico le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo al joven rico, ¿cumples con los 10 mandamientos? Y el joven le dijo, sí, los cumplo. Porque los mandamientos dicen, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. En otras palabras, él ha cumplido con todo eso. Ha sido como le acabo de decir, se estaba demostrando como una persona buena. Y el verso 22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Wow, aquí ya nos habla volúmenes, esto es algo ya poderoso. Aquí ya entró nuestro Señor Jesucristo, en donde verdaderamente nos duele, o le duele a la persona cuando le tocan sobre el dinero, sobre el ser una persona rica. En pocas palabras, aquí nuestro Jesucristo le está diciendo en dónde está tu verdadera riqueza. Tu riqueza está en las cosas materiales, en este mundo, en esta tierra, o tu riqueza está en los cielos. Eso es básicamente lo que le está llegando a este joven. Y quizás a alguien de nosotros, a alguien que está oyendo, le está
diciendo esto. Amén. Le está diciendo esto a alguien que está escuchando en este momento. El verso 23 le dice así: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El 25: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Gloria sea al Señor Jesucristo. Esto nos va a hablar a todos. Una de las declaraciones más duras del Señor, de nuestro Jesucristo, es que resulta casi imposible, fíjese, casi, ¿ok? No totalmente, casi imposible que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué digo casi? Porque me acordé, amén, de este varón, Zaqueo. Que él era cobrador de impuestos. Él era, aleluya, alguien que colectaba dinero y que engañaba a muchos por medio de en esas áreas del dinero. Y una vez tuvo un encuentro con Jesucristo y él se arrepintió. ¿Por qué? Porque Jesús lo llamó. Cuando se subió, ¿se acuerdan que subió al sicomoro para ver a Jesús? Era tanto su deseo para ver a Jesús. Y como era chaparrito, dice que se subió a un sicomoro para poder ver a Jesús y saludarle. Y dice: hey Jesús, aquí estoy. Y Jesús lo vio y le dijo: ven, desciende, porque tú eres un descendiente de Abraham. Y hubo esa conversación, hubo ese encuentro con Jesús. Y este hombre pues tenía dinero, era rico. ¿Por qué? Porque cuando él se arrepintió, dijo que él iba a devolver 3 veces más lo que el dinero o a todas esas personas que le había él engañado. Se arrepintió, un arrepentimiento, y dio lo que él había agarrado de sus riquezas injustas que había él obtenido por base de engaño, a través de todo lo que hacen esas personas. Él lo regresó a las gentes. Por eso dije yo aquí, casi es imposible que un rico entre en el reino de Dios. Un rico, para que entre en el reino de Dios, tiene que arrepentirse, así como este joven, o así como muchos ricos. Arrepentirse. Y cuando hay un arrepentimiento de un rico, ya no da su primer lugar a las riquezas, sino a lo contrario. Ya en su corazón ya no existen las riquezas, ya las suelta. Y al soltarlas es cuando empieza a repartirlas, es cuando empieza a compartir, primeramente con la iglesia, primeramente con los hermanos, con el necesitado. Y entonces tiene esperanza. Pero si ese rico se afana, se entristece, así como este joven, en dejar, en soltar, el dejar ir ese amor a las riquezas, entonces es imposible. ¿Por qué? Porque tienes que escoger del uno y del otro. O a las riquezas, ¿va a servir a las riquezas o va a servir a Dios? Porque es imposible agradar a Dios y a las riquezas. No se puede servir a 2 señores, dice la palabra de Dios. Es por eso que es casi imposible que un rico entre en el reino de Dios. Porque no puede entrar en el reino de Dios amando, teniendo su corazón en las riquezas. Tiene que soltarse. Su corazón no lo puede poner en las riquezas. El corazón le pertenece a Dios.
El corazón lo tenemos que poner en las cosas de Dios. Mas sin embargo no es sino una de varias declaraciones que hizo sobre las riquezas y la pobreza nuestro Señor Jesucristo, con las cuales dio una perspectiva que repitieron los apóstoles en varias cartas del Nuevo Testamento. Las riquezas. El punto de vista que prevalecía entre los judíos. Vamos a hablar un poco sobre los judíos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esto prevalecía, este era un punto de vista que prevalecía entre los judíos del Nuevo Testamento. Era que ser rico, fíjese, esa mentalidad es lo que ellos tenían, que el ser rico indicaba el favor especial de Dios y que ser pobre era señal de falta de fe y desaprobación de Dios. Proverbios 10:15, ahí nos dice algo sobre esto. Por ejemplo, los fariseos pensaban de esa manera y se burlaban de Jesús por la pobreza de nuestro Jesucristo. Aunque ese concepto equivocado se repite en la historia de la iglesia cristiana, Cristo lo rechaza con firmeza. Esto sigue sucediendo hasta hoy en día. Y de aquí es donde tenemos que salir nosotros a la luz y salir de un engaño, de una clase de mentalidad como la tenían los judíos. ¿Ok? Los judíos, ellos pensaban que el ser rico era el tener el favor de Dios. Indicaba que estaban bendecidos por Dios, que ellos estaban bien y estaban haciendo las cosas bien, por eso les iba bien en su vida. Esa es una mentalidad errónea. Por eso es ese estudio, por eso queremos que aprender estas cosas, para que sepamos cuál es la verdad sobre la verdadera riqueza y la pobreza. ¿Ok? Muchas de las veces puede haber congregaciones, puede haber gente en una iglesia, quizás la de la prosperidad, esas congregaciones, esos pastores que enseñan todo sobre de la prosperidad, que son doctrinas de prosperidad, piensan que el tener las riquezas o que le esté yendo bien en las finanzas, piensan que van a estar bien con Dios o que están bien con Dios. Esa es una mentalidad como pensaban los judíos, y la cual es errónea. Eso no enseña a nuestro Señor Jesucristo. El que usted tenga riquezas no quiere decir o no indica que tiene el favor de Dios sobre su vida. Porque el diablo también le puede dar riquezas. ¿Sí me oyó? El mundo le puede dar riquezas. El diablo le puede dar riquezas. Ahí nomás eche un vistazo a todos esos narcotraficantes. Los puede ver manejando carros del año, los puede ver con propiedades. Ahí están todos esos que ya están seis pies bajo tierra, que fueron narcotraficantes, que tenían riquezas de a montón. Pablo Escobar, mucho dinero que le dio el diablo. Ese no es una indicación de que tienen el favor de Dios sobre su vida. Y tampoco hay que tener esa mentalidad que el ser pobre es una señal de falta de fe y desaprobación de Dios. Eso no es verdad. Quizás hay alguien que me está escuchando que está pasando por una situación económica como de pobreza.
Eso no es una indicación de que no tiene el favor de Dios sobre su vida. Ya vamos a estar estudiando más adelante sobre esta situación de vivir un tiempo o una estación o una temporada de pobreza. Ya vamos a entender esas cosas. Pero el punto ahorita es de que entiendamos de que el ser rico no es un indicador 100% seguro de que tiene el favor de Dios. Y también que el ser pobre no es una señal de falta de fe y desaprobación de Dios. Esos son los dos puntos que queremos entender hoy en este momento. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. ¿Ok? Ese es un concepto equivocado que aún se repite en nuestros tiempos. En las iglesias en las que estamos se vuelve a repetir. Hay mucha gente en las iglesias que está pensando, creyendo que tienen el favor de Dios nomás porque les está yendo bien. La Biblia, amén, nos enseña bien todas estas cosas. Mire, vamos a leer Lucas 6:20. Lucas 6:20. Fíjese lo que enseña nuestro Señor Jesucristo sobre una persona que quizás esté pasando por una temporada de pobreza, de falta de recursos. Dice nuestro Jesucristo en el verso 20, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Porque vuestro es el reino de Dios. ¿Quién? Los pobres. ¿Por qué se dirige a los pobres? Esa es la gran pregunta. ¿Sabe por qué? Porque un pobre sabe aclamar a Dios. Un pobre busca a Dios. ¿Por qué? Porque esa pobreza, la pobreza es el estar necesitado. El ser pobre es estar necesitado. Y un necesitado es una persona con hambre, es una persona con sed. Y el que tiene hambre y tiene sed, dice nuestro Señor Jesucristo, ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque alguien que tiene hambre y alguien que tiene sed, busca a Dios, desea a Dios, confía en Dios, cree en Dios, clama a Dios. ¿Usted cree que un rico va a hacer eso? Un rico vive en su conformidad, vive en su zona confortable. Un rico bien puede decir en su corazón, ¿y quién es Jehová? Si yo aquí soy el rico, yo aquí tengo todo, nada me falta, ni se acuerda de Dios. ¿Se fija? Ya empieza a entender la diferencia de las dos clases de personas. Como le digo, al final de este estudio, al final de esta enseñanza, tenemos que hacer una decisión en qué condición queremos estar o en qué área tenemos que estar. Muchas veces es mejor tener necesidad. Hay un proverbio que dice, oh Jehová, no me des pobreza ni me des riqueza. No sea que siendo rico diga, ¿quién es Jehová? Y no sea que siendo pobre, hurte y peque contra mi Dios. Tenemos que considerar muy bien todas estas cosas. Porque existe un peligro en aquellos que se quieren enriquecer rápidamente. No tenemos que preocuparnos por estas cosas. Dice nuestro Jesucristo, no os preocupéis por el día de mañana. Dios tiene cuidado de nosotros. Mira los lirios del campo. Dice, ni aún Salomón se vistió como ellos. Y mire, tiene lo más mejor. Mire las aves del campo.
no plantan, no cosechan, no nada de esas cosas como nosotros, y miren, Dios las alimenta. ¿Cuánto más nosotros, dice el Señor, va a cuidar de nosotros? Amén. Lucas 18:24 es lo que acabamos de leer. Nuestro Señor Jesucristo enseña claramente sobre la condición del rico y sobre la condición del pobre. La Biblia identifica el afán y la codicia de las riquezas. ¿Sabe con qué? Con la idolatría. Una persona que ama más las riquezas está entregado al afán, está entregado a la codicia. Es por eso que es muy difícil para que entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el afán y por la codicia hacia las riquezas. Dice el Señor Jesucristo que cuando le llega la palabra, el afán y la codicia ahogan esa palabra y no la dejan que dé fruto. Pero en una persona pobre, en un corazón necesitado, en un corazón hambriento y sediento, aleluya, llega la palabra de Dios. Oh, y esa tierra viene a ser fértil. Esa tierra da fruto al 100 y al 100 por uno. Entonces, eso nos dice, amados hermanos, que quizás hacia el mundo aparentamos ser pobres, pero en realidad no somos pobres, somos ricos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llega, dice, y da fruto al 100 y al 100 por uno. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que en realidad los pobres son los verdaderos ricos. Eso es lo que le quiere decir. Y los ricos son los pobres. No, solo que como seres humanos miramos las cosas no de una manera espiritual, sino de una manera natural. ¿Ok? Porque miramos las cosas y entendemos las cosas con una mente humana. Y aquellos que quieran entender o quieran ver las cosas en lo espiritual, pero están en esta mente carnal, en esta mente humana, dice que para él esas cosas son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de entender espiritualmente. Entonces, el afán y la codicia a las riquezas se pueden identificar con la idolatría. Una persona que ama a las riquezas o desea más las riquezas es una persona idólatra, porque idolatriza a las cosas materiales. Y todo esto, y la idolatría viene a ser una idolatría demoníaca. Todo eso viene del diablo. Se convierte en una atmósfera, en un círculo demoníaco en todo su alrededor. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? La raíz de toda maldad es el amor al dinero. La raíz de toda maldad es el amor al dinero. Es por eso que se forma ese círculo, esa atmósfera demoníaca, cuando una persona tiene su corazón y va tras las riquezas. Es una persona idólatra. Y a Dios no le agrada la idolatría. ¿Por qué? Porque un idólatra pone a su ídolo primero antes que a Dios. Y una persona que va tras las riquezas o tiene su corazón en las riquezas, primero pone las riquezas antes que a Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 19 al 20 y Colosenses 3, 5. Fíjese, vamos a leerlo. Vamos a leer 1 Corintios 10.
19 y 20. ¿Qué dice? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que el ídolo, dice, es algo que sea algo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien va tras un ídolo o sirve a un ídolo, básicamente le está sirviendo a los demonios o a un demonio. O si usted sacrifica algo hacia un ídolo, ¿sabe a quién se lo está sacrificando? No se lo está sacrificando a ese ídolo que hizo usted. No, lo está sacrificando a un demonio. Por eso cuidado con el sacrificar algo a un ídolo. Y en este caso estamos hablando de las riquezas. Todo eso que el mundo hace allá afuera, de sacrificar cosas hacia sus ídolos, ¿sabe a quién se lo está haciendo? Verdaderamente se lo está haciendo a los demonios. ¿Por qué? Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. El demonio se esconde allí entre los ídolos. ¿Por qué? Porque los demonios, el diablo siempre quiso la adoración, quiso robar la adoración a Dios. Y Dios lo está haciendo de una manera tramposa, haciendo trampa, engañando. Y se esconde atrás de los ídolos. Y en este caso estamos hablando de las riquezas. El diablo se esconde entre las riquezas de este mundo. Y así sé que si adora o ama más a las riquezas, lo que está básicamente haciendo es amando más a los demonios que a Dios. Cuidado, cuidado, eso es algo peligroso. Debido al poder demoníaco asociado con las posesiones, a menudo el deseo y la ambición de las riquezas esclavizan. Esclavizan. ¿Qué? Porque no puede servir uno a dos señores. Va a quedar bien con uno y va a quedar mal con el otro. O sirve a uno o sirve al otro. Y si su decisión es de servir a las riquezas, entonces se va a ser esclavo de las riquezas. Pero su decisión es de servir a Dios, entonces va a servir a Dios. Va a ser un siervo, un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál preferemos? Según la perspectiva de Cristo, las riquezas son un obstáculo para la salvación y el discipulado. Según la perspectiva de Cristo, las riquezas son un obstáculo para la salvación y el discipulado. Si quieres ser salvo, si quieres ser un discípulo, si quieres ser un siervo de Cristo, ¿sabe cuál va a ser un estorbo? Las riquezas. Eso fue lo que le pasó al joven rico, al cual nuestro Señor Jesucristo le dijo: ¿cumples con los 10 mandamientos? Sí, cumplo con los 10 mandamientos. Yo soy un hombre bueno. Oh, sí. Bueno, pues te hace falta una cosa, le dijo Jesucristo. Vende todo lo que tienes. En otras palabras, digo, reparte tus riquezas y dale a los pobres. Y entonces tendrás verdadera riqueza en el reino de los cielos. Y sígueme, dice. El que quiera seguir a Jesús tiene que soltarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque son un obstáculo, le van a estorbar. Ahora, hermanos, miren, eso no quiere decir
que va a dejar su casa, va a dejar su familia, va a dejar su trabajo, va a dejar todo y se va a convertir en un pobre y va a andar en la calle, aquí como homeless. Eso no quiere decir eso, amados hermanos. ¿Ok? Se lo voy a explicar para ahorrar tiempo de una manera simple y sencilla y básica. ¿Ok? No es que el problema está en que usted no tenga dinero o tenga mucho dinero. El problema está en que si el dinero lo tiene usted o usted tiene el dinero. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Usted controla su dinero, es buen manejador, es buen patrón de su dinero, o el dinero lo domina, el dinero lo controla, el dinero lo tiene comprado. Eso es lo que le quiero decir. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está en las cosas materiales, en el dinero, en las riquezas? ¿O nuestro corazón está en nuestro Dios, en su voluntad, en sus caminos? ¿En dónde está? Ese es el punto. Y aún así, nuestro Jesucristo, ¿se acuerdan de esa parábola, de esa escritura? Nos dijo: el que no deje casa, familia, hijos, el que no deje todo por mí, no es digno de seguirme a mí. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos enseña? Lo que nos enseña, amados hermanos, es de que tenemos que poner a Dios primero. Aún encima de nuestra casa, aún encima de nuestro trabajo, aún encima de nuestro carro, aún encima de nuestra familia, aún encima de nuestros propios hijos. ¿Por qué? Porque Él quiere ser el número uno en nuestra vida. Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Eso es la enseñanza. Eso es el punto importante. Tampoco vaya a pensar de una manera en que, ok, entonces yo tengo que dejar todo y me voy a ir de homeless. No, ese no es. No hay que dejarnos engañar de esa manera. Usted puede ser un hombre prosperado, o una mujer prosperada, o una mujer que Dios le ha dado bendecido mucho, así como su siervo Job y todos estos siervos y siervas que estuvieron muy bendecidos y prosperados, que enseña la Biblia, pero ellos no tenían su corazón en las riquezas. Esa es la diferencia. Amén. Hay que acordarnos de esto, de que no hay que dejar o no hay que darle el primer lugar a las riquezas, porque si no van a ser un obstáculo, para la salvación y para el discipulado, para la obra, para el trabajo, para lo que usted quiera hacer. Dan una falsa sensación de seguridad y engañan, que mucha de la gente pone su confianza y según se siente segura porque tiene riquezas, tiene unos cuantos millones en el banco, y todo eso trae una falsedad, trae una sensación de engaño. Ese es un engaño, es una mentira, porque así, mire, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y eso puede desaparecer. Y entonces, ¿qué va a hacer con su seguridad? Entonces, ¿qué va a hacer con todo lo que confiaba? Todo eso exige una absoluta lealtad del corazón. Los ricos suelen vivir como si no tuvieran necesidad de Dios. Al buscar las riquezas, ahogan su vida espiritual y caen en tentación y caen en un lazo, se enredan, se amarran, no tienen libertad, por los cuales abandonan la fe que la puede salvar.
Con demasiada frecuencia los ricos se aprovechan de los pobres. Así que ningún creyente debe desear el enriquecimiento. 1 Timoteo 6, 9, 11. Vamos a leer esa escritura. 1 Timoteo 6, versos 9 al 11. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que después viene un sufrimiento, viene la amargura. No tienen libertad, no tienen paz. ¿Cuántos casos hemos visto de estas personas que se ganan lotería, que 400, que 500 millones de dólares? Antes de que se ganaran la lotería vivían más tranquilos, muy a gusto, casi no tenían nada, pero tenían paz, tenían tranquilidad. Pero una vez que se ganaba la lotería de 400 millones de dólares, cambió su vida por completo, dio un giro de 100 y tantos grados, pero no para el bien, sino para el mal, porque se les acabó la paz, se les acabó, amén, esa clase de vida de humildad, de sencillez. Bueno, toda clase de basura viene a su vida. ¿Por qué? Por causa de las riquezas. La acumulación egoísta de posesiones materiales es una señal de que ya no se considera la vida desde el punto de vista de la eternidad. Colosenses capítulo 3, verso 1. Los ávaros y egoístas ya no tienen como meta hallar satisfacción en Dios, sino más bien en sí mismos y en sus posesiones. La tragedia de la esposa de Lot, por ejemplo, fue poner todo su afecto en una ciudad terrenal y no en la celestial. En otras palabras, la ambición de riquezas trae consigo la semilla de la separación total de Dios. Esto es una semilla, ¿ok? Es una semilla que crece en el corazón y va creciendo hasta una separación total del Dios Todopoderoso. Cuidado con la ambición, cuidado con las riquezas. Las verdaderas riquezas del creyente, aquí están. ¿Cuáles son las riquezas del creyente? Son la fe y el amor que se expresan en la abnegación y el seguir a Cristo. Amén. Y el seguir a Cristo. Los verdaderos ricos son los que están libres de las cosas del mundo porque confían en que Dios es su Padre que no los abandonará. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8, Filipenses 4, 19, Hebreos capítulo 13 versos 5 y 6. Léalos usted por sí mismo. Amén. Con respecto a la actitud correcta hacia las posesiones y el uso que se les debe dar, los justos tienen la obligación de ser fieles. Los creyentes no deben aferrarse a las riquezas, a ellas como riqueza o seguridad personal, sino que deben despojarse de su riqueza y poner sus recursos en las manos del Señor para que se usen en su reino, para que avance la causa de Cristo en la tierra y para que se salven y queden satisfechas las necesidades de los demás.
¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, cuando estaban todos reunidos y se congregaban las primeras, que se empezaban a formar las primeras iglesias, dice, tenían todas las cosas en común y todo lo compartían a los que estaban necesitados. En Hechos capítulo 2, mire, vamos a leerlo. En el verso 43, donde dice la vida de los primeros cristianos, dice en el capítulo 2, verso 43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el punto? De que si hay alguien que obtiene prosperidad o está próspero o tiene riqueza, la única salida para todo esto que he compartido con ustedes, para que pueda ser salvo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, la única salida que tenía el joven rico era de repartir, de dar. ¿Ok? A la iglesia, a los hermanos, a los necesitados de la fe, de los mismos hermanos de la iglesia, en la fe. Amén. Es que tenemos que entender que cuando hay esa acción en nuestro corazón, estamos hablando, estamos testificando, estamos diciendo que ya las riquezas no nos tienen atados, no nos tienen enlazados, sino que somos libres. Ese es el punto. Esa es la enseñanza. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros? ¿Las riquezas o nos tiene Dios? Si Dios es el que nos tiene, entonces vamos a soltar eso. No vamos a amar al dinero, sino que vamos a amar a Dios. No vamos a servir al dinero, sino vamos a servir a Dios. Esa es la enseñanza, ese es el punto. Usted puede tener prosperidad, usted puede ser próspero, siempre y cuando esas riquezas o esa prosperidad no lo tenga enlazado, no lo tenga atado. No le sean un estorbo, no le sean un impedimento. Si le están impidiendo y si le están estorbando de servir a Dios, entonces esa es la bandera roja. Esa es la señal de que ahí está el problema. Esa es la señal. Hay que autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Nos están estorbando? ¿Nos están impidiendo de servir a Dios? ¿De entrar en el reino de Dios? Si está pasando eso, tenemos que soltarla, dejarla. No poner nuestro corazón ahí. Hincarnos, arrepentirnos, diciendo, Señor, sé propicio de mí, tenga misericordia de mí. Ayúdeme, Señor. Tenemos que entrar. Dice, si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se humillare y clamare a mí, dice, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Y mandaré la lluvia de bendición
Ahí está la clave, amados hermanos. Ahí está la clave a todo aquel que me escucha. Si verdaderamente ama a Dios, si verdaderamente cree en que después de muertos vamos a resucitar y vamos a estar cara a cara con el Señor, o vamos a ir a otra patria celestial, si verdaderamente cree eso, entonces esto lo tiene que motivar a que ponga todo su corazón en las cosas de Dios. Por eso este es el mandamiento: y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente y con todo tu corazón. El corazón es el que está envuelto aquí en esto. Este es el centro de todo esto, el corazón. ¿En dónde está su corazón? Así que los creyentes que tienen riquezas y bienes materiales no deben considerarse ricos, sino como administradores de lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que las riquezas o la prosperidad no es de usted. Dios se las dio, y si Dios se las da, tiene que ser un buen administrador, porque dice la palabra de Dios que Dios es el dueño del oro y la plata. Él lo hizo todo. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el verdaderamente dueño? El Dios Todopoderoso, porque Él es el que hizo todo. Entonces, ¿somos nosotros los dueños? No. ¿Somos nosotros los que tenemos las riquezas? No. Porque ¿qué pasa si mañana ya no estamos aquí en este mundo? No nos podemos llevar las riquezas. No nos podemos llevar nada de lo que tengamos aquí en esta tierra. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño? Dios. Nosotros solamente somos sus administradores. Amén. Debemos de ser generosos, estar listos a compartir y abundar en buenas obras. Todo creyente debe examinar su corazón y sus deseos. Y con esto voy a cerrar. Y para el próximo estudio voy a tocar el tema sobre esta otra clase de persona, sobre esta otra clase de situación que es la pobreza. En este estudio he tratado totalmente sobre el tema de la riqueza y de una persona que posesiona riquezas. Todo creyente debe examinar su corazón y sus deseos. Esta pregunta se tiene que hacer, o nos tenemos que hacer: ¿soy una persona avariciosa? ¿Soy egoísta? ¿Ansio la abundancia? ¿Anhelo la honra, el prestigio y el poder que a menudo produce la riqueza? Estas preguntas son las que tenemos que hacernos. Y nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia nos las va a contestar. Y es la que nos va a decir en la condición en la que estamos. Quizás usted que me oye no está en esta condición, sino que vive una vida satisfecha con lo que Dios le da. Como el proverbio que dice: no me des pobreza ni me des riqueza, sino manténme del pan que me es menester. No sea que yo siendo rico diga quién es Jehová, y no sea que siendo pobre hurte y peque contra mi Dios. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? ¿En cuál lado? ¿En cuál situación? Porque en una de ellas es la que estamos. Porque en el mundo en el que estamos, esa es la vida que vivimos. Pero lo importante de todo esto es al rumbo en donde vamos, a dónde vamos. No es tan importante lo que miramos en este mundo o en la situación o la vida que quizás vivimos, pero sí es bien importante
¿A dónde vamos? ¿En dónde vamos a ir a parar? ¿Por qué? Porque es necesario saber cómo vamos a llegar allá. ¿Cómo vamos a pararnos allá? Y todo va a ser basado a la vida que vivimos hoy. Así es que, amado hermano, hermana, todo aquel fielmente que nos escucha, esto es un tema, una enseñanza de reflexión, de examinación, de examinarnos a nosotros mismos. Cada creyente o no creyente, quizás me está escuchando un creyente, o quizás me está escuchando alguien que no es creyente, que le va a ser de bendición esta enseñanza, que le va a hacer reconocer su condición y situación, y le va a abrir los ojos para poder ver su futuro, para poder ver esa meta a donde va a llegar. Porque escrito está, declarado está, de que en este mundo nadie es eterno. Nadie es eterno en este mundo. Nacimos y morimos. ¿Y qué va a ser después de la muerte? Muchos se consuelan o se dicen a sí mismos: bueno, pues ya muriendo, ya me morí, ya se acabó todo. No es verdad eso. Ese es un engaño. Hay algo más allá, después de la muerte. Hay algo más allá, al otro lado del valle de la muerte. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. La única manera como se prepara es conociendo, es sabiendo. Escuchando mensajes, estudios así como este. Porque eso es lo que nos va a abrir los ojos y eso es lo que nos va a dar salvación. El conocimiento de la verdad. Dice Jehová: mi pueblo perece porque le falta conocimiento, porque le faltó conocimiento. Que no nos falte el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar. Así es que, amados hermanos y fielmente que nos escucha, con esto voy a cerrar. Amén, estoy cerrando. Y vamos a continuar, amén, este estudio, esta enseñanza, para completarla. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y espero que haya entendido. Dios le haya dado esta revelación para que, amén, maduremos. Hay unos hermanos que no maduran porque no les enseñan la verdad, no conocen la verdad o no leen la palabra de Dios y no hay ese crecimiento, no hay esa madurez espiritual. Pero gloria sea al Señor Jesucristo, amén. Vamos a orar y vamos a cerrar. Gloria al Señor Jesús. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia, por esta palabra y por tu espíritu. Gracias por hablarnos una vez más, Señor, y enseñarnos y revelarnos tu palabra. Padre, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones vacíos, a los corazones, Señor, que se encuentran en duda, que se encuentran en engaño. Que tu luz les resplandezca, Señor. Su caminar les sea iluminado. Puedan ver y entender tus propósitos, tus enseñanzas, tu palabra, Señor. Tu plan que tú tienes para sus vidas de salvación y libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy las gracias, la gloria y la honra, porque tú vives y reinas para siempre, Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, y hasta el próximo. No se lo pierda, amén. No se pierda esto porque le va a ser de bendición. Va a entender algo bien importante sobre la pobreza. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.